¿Cómo es esto de que Pablo está regulando por una parte cómo va a orar y cómo va a profetizar la mujer en la iglesia? Y está hablando públicamente porque le está inclusive demandando que se cubra la cabeza. Y en el 14 dice, no, pero usted se permanezca en silencio. O sea, complicado entender esto. Esta parte que tú recalcas de que es un poco complicado es lo que nos debe dar una primera advertencia o una primera pista sobre qué debemos pensar sobre estos versículos, porque no hay 100% claridad sobre el tema. Y si recordamos cuando hablábamos en nuestra temporada anterior, esto quiere decir que esto no es un tema primario, esto no es un tema del evangelio, de la salvación, de quién es Dios, de quién es Cristo, es un tema secundario y por lo tanto no debemos asumir que tenemos que tener una posición de si mi hermano piensa diferente, mi hermano es un pecador o un hereje. Hola a todas, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres, desde una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús. La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todas, bienvenidas de nuevo a Teológicamente Prácticas. Ani y yo estamos súper felices de comenzar nuestra segunda temporada. Realmente lo digo y suena como un sueño porque desde que comenzamos a gestar la idea de Teológicamente Prácticas, pensamos en los temas que vamos a abordar esta temporada y un poquito la primera temporada fue o tuvo lugar porque vimos la necesidad primero de aportar algunas bases o algunos fundamentos que estuvieran claros, que estuvieran sólidos para poder abordar con mucha más certeza los temas de esta segunda temporada. Así que les damos la bienvenida. Creemos que va a estar súper buena, creemos que va a estar muy interesante. Vamos a estar abordando temas como el rol de la mujer en la iglesia, que es el tema de hoy, pero también feminismo, matrimonio, mujer y trabajo, soltería un poquito para las que me escuchan mucho por el tema de soltería, pero también otros temas relativos que se encuentran, por supuesto, con la teología, como estas ideas del mundo de hoy en día de autoayuda, también de la nueva era, maternidad, también vamos a abordar. No se las estoy diciendo en orden, solamente estoy lanzándoles allí lo que me acuerdo, pero definitivamente esta segunda temporada creemos que le va a bendecir y bueno, van a ser un poquito más, esperamos Ani y yo, poder hacerlo un poquito más de conversación, porque la temporada pasada sí era necesario como hacerlo un poquito más como clase de universidad, aunque no somos profesoras ninguna de las dos, pero esta sí aspiramos que sea una conversación que al escucharnos tú te sientas entre dos amigas que están conversando sobre temas que te son relevantes, ¿no? Ani, cuéntanos un poquito de qué queremos hablar hoy y cuál es el objetivo específico para este episodio. Bueno, pues como decía Clary, la idea de hoy es hablar sobre el rol de la mujer dentro de la iglesia. Y como siempre, nuestro objetivo es llegar a ver qué es lo que dice la palabra, buscar aquellas porciones de la palabra que nos hablan sobre este tema y la idea es ese fundamento bíblico, explorar ese fundamento bíblico. No queremos entrar a hablar de cuáles son las afirmaciones de lo que se puede hacer y no se puede hacer, aunque obviamente tocaremos un poco el tema, pero queremos es explorar lo que dice la palabra. No estamos hablando de validar una posición u otra, pero sí queremos hablar de las posiciones que existen y queremos tener también claro de qué es lo que es claro, lo que la palabra sí nos dice con claridad y cuáles son aquellas cosas donde hay espacio para tener diferencias y discrepancias. Y antes de comenzar, Ani, me encantaría poner como el tono al episodio de hoy leyendo un versículo antes de comenzar, porque creo que es tan importante que tengamos todo lo que evaluemos o conversemos. Este principio bíblico de verdad es muy importante y al conectarlo con otros pasajes de la Biblia, con otros versículos, no se nos puede ir de vista y es Gálatas 3:28,
donde dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Entonces es como no perder de vista estas palabras en Gálatas al momento de abordar pues lo que vamos a comenzar a abordar hoy, ¿no? Básicamente yo creo que quienes me siguen en YouTube recordarán que yo una vez hablé esto en un video, y pueden irse a mi canal de YouTube si quieren de repente escuchar una conversación más larga sobre esto, aunque creo que Ani y yo vamos a profundizar en el futuro cercano más en esto, con respecto a la dinámica entre hombre y mujer y el lugar y el rol de la mujer en la iglesia y también en el matrimonio, y como en todas las esferas donde se mueve la mujer con un rol, con una asignación, con una responsabilidad. Hay como dos posiciones principales que son el complementarismo y el igualitarismo. Básicamente son posiciones que establecen una visión acerca de lo que la mujer puede o no puede hacer, o cómo se da la relación de la mujer en cuanto al hombre en la dinámica del ejercicio de sus roles, ¿no? Y del hombre también. Ambas, sí, exactamente. Y ambas posiciones afirman tener un fundamento bíblico para lo que afirman. Ahorita vamos a ahondar un poquito en de qué se trata. Y es importante esto porque yo quiero dejar claro que no es que, digamos, los complementaristas, porque quizá a veces es lo que más parece, no, ellos tienen más fundamento bíblico y los igualitarios simplemente se lo inventaron. No necesariamente así. Cuando uno lee a complementaristas o cuando uno lee igualitarios, uno ve que ambos se basan en la palabra. Lo que difiere es cómo se interpreta la palabra. Ani, no sé si tú quieres contarnos un poquito, como a grandes rasgos, porque vamos a profundizar mucho mejor sobre esto, cuáles son los postulados de los complementaristas y de los igualitaristas, y yo ahí pues meto la cuchara un poquito para decir lo que también he estudiado de eso. Sí. Básicamente, estas dos posturas hacen parte como de un espectro, ¿no? Entonces, digamos que podrían considerarse los dos lados de este espectro. En el lado del complementarismo, la idea es que el hombre y la mujer son iguales en valor, pero diferentes en rol. Y se tiende a dar un énfasis a que el hombre tiene una autoridad especial, mientras que la mujer tiene una capacidad de apoyo especial. Entonces, ahora, no todos los complementaristas están de acuerdo 100% en todo. Hay varios tipos de posiciones, dependiendo, por ejemplo, de qué significa esa autoridad y ese apoyo en lo público o en la iglesia o afuera de la iglesia o en la familia, como decía un poco Clary. Para que tengan una idea, este tipo de posición es más común en las denominaciones bautistas, reformadas. El otro lado del espectro, que es los igualitarios, la idea es que los hombres y las mujeres son iguales en valor, que acuérdense que ese también es un punto del complementarismo. Sin embargo, ellos consideran que los roles de ambos géneros son intercambiables 100%. Todo lo que el hombre puede hacer, lo puede hacer la mujer. Y la idea es que el liderazgo no tiene que ver con el género, sino con a quien es otorgado ese regalo, ese don de la autoridad por el Espíritu Santo. Nuevamente, como decía Clary, hay sustento bíblico para esta posición y no es como que se lo inventaron, pero vamos a hablar más de eso para que nuevamente contextualicemos. Las denominaciones que cuentan con esta posición suelen ser las iglesias episcopales, luteranas y las iglesias wesleyanas o pentecostales. Solo mencionar que algo que yo he visto muy común en los argumentos igualitaristas es que Gálatas 3:28 es como una cobija para todos. Es decir, el argumento principal para rebatir que no, una mujer no puede asumir determinado rol, sobre todo de liderazgo, autoridad, son como más específicamente esos los más debatidos. Dicen no, porque Gálatas 3:28 aplica y en Cristo no hay hombre ni mujer. Entonces, digamos, los argumentos que ustedes escuchen o lean que vayan más en ese sentido, probablemente son de tendencia más igualitarista. Y otra cosa que quería mencionar, aunque Ani también la mencionó, es que dentro del complementarismo y el igualitarismo hay espectros, ¿no? En el sentido de que hay complementaristas más radicales o más conservadores, así como hay igualitarios menos radicales. Pero cada posición tiene como un espectro. Entonces hay gente que tiene pues más flexibilidad con respecto a sus ideas. Por ejemplo, si yo creo en que los hombres y las mujeres deben tener roles diferenciados, hay gente que es más flexible con respecto a
esas diferencias o a qué cosas sí puede asumir la mujer o no, y hay gente que no admite ese tipo de diferencias, ¿no? Entonces que sepan que esto es un tema que no es como blanco o negro, hay como unos grandes grises en el medio, y de hecho yo personalmente estoy como en uno de esos grandes grises. Y bueno, Ani, no sé si dijimos que íbamos a hablar de nuestras propias posiciones, pero sí. Lo explicaremos después, pero yo, por ejemplo, me considero una complementarista del lado del espectro más, como menos radical, y el otro día escuchaba a Felicia Masonheimer decir algo con lo que yo me identifico, que es como, ella decía, yo soy una complementarista, pero si tú ves mi matrimonio, pudieras pensar que es un matrimonio igualitarista por cómo es nuestra dinámica. Y yo me identifico un poquito con eso, ¿no? Pero bueno, no se asusten ni hagan juicios de una. Vamos a seguir, este tema lo vamos a profundizar porque sé que genera un montón de preguntas, ¿no? Pero es que se suele abordar los temas que vamos a seguir conversando hoy, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso hay divergencias y por eso hay como posiciones enfrentadas. Quizá en tu iglesia o en tu entorno cristiano tú has visto estas posiciones enfrentadas de esta manera, ¿no? Y es importante saber que existen y que pues son posiciones de interpretación de la Biblia de alguna manera. Yo creo que ahora entonces es muy conveniente que vayamos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a ver cuáles son aquellos versículos que nos pueden guiar en aclarar este tema y cuáles son aquellos versículos en donde que nos permiten tener como esta ramificación de opiniones porque no son muy claros. Pero yo creo que lo más importante es empezar por el principio, por Génesis, y para eso entonces vamos a hablar rápidamente de los 3 primeros capítulos de Génesis, porque pues claramente esto es lo que sienta la base para lo que dice todo el resto de la palabra de Dios. Empecemos por Génesis 1, que es cuando el Señor hace todo. Empieza el Señor en Génesis 1 a crear los cielos y la tierra, la vegetación, los animales, y luego en el versículo 27 y 28 crea al hombre y a la mujer. Quiero leer rápidamente este versículo porque así como Gálatas 3 que nos leía Clary nos da también como esa voz para tener esta conversación, Génesis 1 del 27 al 28 también nos lo hace muy claro. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y lo que vemos aquí es que este mandato, que en teología muchas veces lo llaman el mandato cultural, es un mandato tanto para el hombre como la mujer. Fíjense que aquí no está diciendo mujeres, sean fructíferas y multiplíquense. Exacto. Y hombres sometan la tierra. No, hombre y mujer son imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer deben ser fructíferos y multiplicarse, y hombre y mujer deben ejercer dominio sobre la creación. Y ese dominio, esa palabra para dominio, no se está refiriendo a entonces ahora ustedes van a mandar y hacer lo que se les dé la gana con la creación. No, esa palabra tiene una connotación de ser como custodios, como mayordomos de ese mundo que crea Dios, que es su mundo. O sea, si Dios lo creó, entonces Él es el dueño. Y nuestra responsabilidad es cuidar ese mundo. El hombre es puesto en el jardín del Edén para labrarlo, para cultivarlo, para gozarlo, disfrutarlo. Como, Ani, yo veo que en la Biblia, cada vez que el Señor nos asigna algún tipo de responsabilidad o autoridad, siempre es para rendirle cuenta a Él, no es para ser reyes de algo, no es para dominar sobre algo solo porque sí, ¿no? Y esto es un principio que pues es la primera vez aquí que aparece, pero se repite a lo largo de toda la palabra de Dios. O sea, nunca Dios nos pone en liderazgo solo porque sí, es con una responsabilidad principalmente delante de Él, ¿no? Exactamente. El hombre y la mujer han de rendir cuentas por ese dominio que se les ha dado. Exactamente. Bueno, luego pasamos al segundo capítulo de Génesis, y en los versículos 18 y 20 la Biblia hace como un zoom a la historia de cómo se crea el hombre y la mujer. Entonces vemos que el Señor pronuncia en el versículo 18 esas famosas palabras de no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada o una ayuda idónea. Y esto lo reitera luego en el versículo 20, cuando dice que Dios le pasa a Adán una fila de animales que Adán tiene como tarea nombrar, y dice que de todos esos animales no se encontró entre ellos una ayuda adecuada para el hombre, ¿no? Entonces 2 veces el Señor
dice que no es bueno, que además a mí me encanta esa disrupción en la narrativa bíblica, porque en el capítulo 1 el Señor viene diciendo, por ejemplo, el Señor creó el cielo y la tierra y vio Dios que era bueno, y en el segundo día creó esto y era bueno, y en el tercero era bueno, y llegamos al capítulo 2 y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Esa parte me encanta porque fíjense cuando es creada la mujer, cuando hay algo que no es bueno en la creación. O sea, desde el principio el Señor tiene para la mujer un rol especial que implica complementar e implica hacer completo, hacer lleno, hacer total su creación del hombre. Sí, Ani, y justamente esta palabra que yo sé que muchas de nuestras oyentes la han escuchado, la etimología o la palabra que se usa en el original para describir ayuda idónea es eser. Yo creo que, bueno, digamos, últimamente he visto que esto está como más en las redes sociales, la gente habla más de eser, hay como ministerios que se llaman eser, pero al menos no sé si te pasó a ti, pero yo cuando era joven crecí escuchando como la mujer es ayuda idónea, ¿no? Y a veces me lo ponían como en el contexto de que la mujer existía para que el hombre pudiera cumplir el llamado de Dios, ¿no? Y de hecho un par de veces me lo explicaron de esa manera, pero la etimología de la palabra eser, lo que esta significa es una ayuda, sí, pero es una ayuda en la guerra, en el contexto bélico, y me parece súper interesante y muy profundo, no nos da como para ahondar por qué eso es así, que esta misma palabra eser la usa Dios en otros momentos del Antiguo Testamento para describirse a sí mismo. Y es, o sea, me parece, no, obviamente no porque las mujeres seamos como Dios, sino porque esto no es un tipo de ayuda como de asistente en secretariado, pues que no es nada, no tiene nada de malo ser asistente o en secretariado. Sirvienta. Pero no es una ayuda de yo existo para tus propósitos, ¿no? De mujer con respecto al hombre, sino es una ayuda que complementa o hace posible que ambos, hombre y mujer, quienes fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, puedan cumplir los propósitos de Dios, ¿no? Exactamente. Que los define, como Ani los leía, en Génesis 1, ¿no? Es importante tener en cuenta que no todo lo que leemos, y perdón que aquí estoy como explayándome un poquito, pero como que no todas las palabras que leemos como ayuda idónea significan lo que automáticamente nosotros entendemos en el idioma castellano, ni a la luz de nuestra cultura. Exacto. Y por eso es importante ver los temas etimológicos y contextuales. Absolutamente. Exacto. Es una palabra cuya connotación es de ser un aliado indispensable. Sin esa ayuda, aliado indispensable. Exacto, sin esa ayuda esencial no hay cómo cumplir el propósito o en el caso, como decías tú, etimológico, no hay cómo ganar la guerra. Y de hecho un ejemplo de cuando tú decías que Dios se identifica a sí mismo como ese eser, está en el Salmo 121, ¿te acuerdas? El que dice, cuando miro a los montes y me pregunto de dónde viene mi ayuda. ¿Dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Es ese. Entre otros, hay muchas otras lugares en la palabra donde el Señor se refiere como a ser, y además que es bien interesante porque es mucho más utilizado esa palabra para el Señor que como para la mujer. Imagínate, sí, es que por eso es importante, y bueno, yo siempre le digo a las personas que me siguen en la vida Clara, porque me dice, Clara, ¿y cuándo va a llegar mi idóneo? yo les digo, es importante, y no es por ser legalista ni nada, ¿no? Pero yo creo que es importante como continuar creyendo o siguiendo los principios que nos establece la Biblia, y la Biblia sí establece a la mujer como la ayuda idónea, o sea, somos nosotras quienes somos una ayuda idónea por todo este contexto como Dios creó el mundo, ¿no? Y en el orden que lo hizo. Entonces, pues no es muy exacto decir que el hombre es el idóneo o la ayuda. Bueno, puede ser alguien idóneo para ti, pero no como en este mismo concepto de ayuda idónea, ¿no? Pero bueno, eso no es tan importante como lo que viene a continuación, Ani, si quieres continuar. Bueno, y aquí entonces, después de que el Señor dice no es bueno que el hombre esté solo y hay que hacerle su ser, la respuesta poética de Adán es increíble, es súper linda porque como, wow, esta sí es como yo. Después de que vea todos los animales que no son como él dice, esta sí es mi par, esta sí es de mi propia carne, esta sí es una humana. Y ese es el punto de Génesis 1 y 2, que la mujer y el hombre somos humanos, que tenemos más en común que diferente. Una cosa que quería hablar acá fue algo muy interesante que escuché de una teóloga que se llama Katie McCoy.
y es sobre el contexto cultural de por qué hemos llegado un poco a hablar de la ayuda de la mujer, como tú decías, en esos términos de que es la que sirve, la que está cocinando, es como que es inferior al hombre. Y es totalmente sacado del contexto decir que la mujer, el concepto de ser o de cabeza, es referido a ser servicial y ser autoridad, porque eso no es parte del contexto cultural hebreo. Esto más bien es efecto de la cultura grecorromana en la comunidad judía que se encontraba exiliada en estas regiones del mundo. ¿Por qué? Porque para el judío del Antiguo Testamento, en realidad, esa idea del individuo no era tal. El individuo era parte de una comunidad y sus derechos y responsabilidades se entendían desde un concepto comunitario. Entonces, en ese contexto, la cabeza no se entiende como un derecho, sino como una responsabilidad. Responsabilidad. Y la ayuda es la relación que permite que tanto el hombre como la mujer puedan vivir en comunidad. Entonces son indispensables un concepto del otro, son completamente interdependientes. El hombre no puede ejercer su responsabilidad de cuidar a su comunidad, a su esposa, a sus hijos, sin que la mujer sea esa ayuda idónea que permita que la comunidad se sostenga. ¿Qué pasa? Esta noción se empieza a disolver con la influencia de Aristóteles. Porque Aristóteles y los griegos, los pensadores griegos, tenían una visión de que la mujer era menos que el hombre, que de hecho el cuerpo de la mujer era deformado, era menos humano que el del hombre. Y por lo tanto las mujeres eran inferiores intelectual y racionalmente, y por lo tanto para ellas la participación de lo público, de la polis, era completamente fuera de lugar. Ellas tenían que estar relegadas al hogar. Y en ese sentido, el hogar se denigraba. El hogar era menos que lo público. Lamentablemente, tanto la comunidad judía como eventualmente la iglesia y la cultura global se ha visto altamente influenciada por estas ideas de Aristóteles, que además hablaban no solamente de que la mujer es menos que el hombre, sino que además hay una jerarquía en donde la mujer se debe someter 100% a la autoridad del hombre. Y la única autoridad que la mujer quizás pueda tener son de los hijos dentro del hogar. Pero lo que vemos en el mandato cultural de Génesis, de trabajar y custodiar o ejercer mayordomía sobre la creación, es que es tanto para el hombre como para la mujer, pero que además eso no lo pueden cumplir si no tienen el uno y el otro. O sea, se necesitan mutuamente, se complementan para poder cumplir ese mandato. Sí, y solo hacer la salvedad de que esto no implica que no recordamos que claro que sí, que la Biblia establece un orden en el que la familia funciona, ¿no? Y eso es claro, eso lo podemos leer, digamos, ahí no hay como mucho debate de que en el orden familiar Dios ha puesto al hombre como la cabeza, pero creo que lo importante es que pensemos qué realmente significa ser la cabeza, y como decía Ani, esto es algo que trae más una responsabilidad que cualquier otra cosa, que un ¿no? derecho. Que un derecho, exacto. Y de hecho yo siempre veo, y quizá me estoy saliendo un poquito del tema, pero es que es importante, que en Efesios siempre citan, ¿no? O sea, mujer, sujétese al hombre, lo cual está bien si entendemos la sujeción bíblicamente y si entendemos ese sometimiento o sujeción como lo que realmente implica y lo que realmente es. Pero luego la carta de responsabilidades que se le dicta al hombre es muy alta, es muy exigente, porque tiene que amar a la mujer y dar su vida por ella como Cristo dio su vida por la iglesia. Y eso tiene muchas implicaciones prácticas en cómo se ve la vida diaria, por ejemplo, de un matrimonio, ¿no? Que definitivamente no termina siendo una dinámica de, digamos, de opresión ni de abuso, pero tampoco, poniéndolo como un poquito más light, tampoco es una dinámica de yo vivo para los propósitos de mi esposo. Creo que eso ha sido como muy tergiversado y también Ani nombraba la influencia de los griegos, ¿no? Y de todas estas ideas filosóficas griegas del ser y del origen de las cosas y de quién es la mujer, qué es menos que el hombre. E inclusive todo eso lamentablemente fue algo que no se perdió a lo largo de la historia, pero a mí me llama la atención algo mucho más moderno, pero por ejemplo
este concepto de que el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en casa ocupándose exclusivamente de los temas domésticos, que además, o sea, es algo totalmente honorable y algo totalmente bueno y respetable, es un trabajo como cualquier otro. Es un Ani que es duro. Ani que tiene 2 niños lo sabe mejor que yo todavía. Digamos, ambas cosas son igual de respetables y no son ni más ni menos importantes para la sociedad. Pero esta dinámica, ¿no? De que el esposo se va y lamentablemente, al menos en entornos seculares, como que se divorcia un poco de lo que pasa en la casa y él solo provee. Esto fue algo que realmente el mundo, al menos el mundo occidental, vio solo después de la Revolución Industrial, cuando el hombre salía de la casa y tenía que ir a trabajar en una fábrica, en una oficina, etc. Pero antes de eso, las familias estaban en casa trabajando la tierra y había, yo creo que quizás se parecía un poquito más al contexto hebreo del que estábamos refiriéndonos ahorita, ¿no? Donde todos tienen un rol que cumplir porque todos trabajamos para que todos comamos y cuidemos los unos de los otros, ¿no? Entonces, solo lanzamos esto ahí para que tú puedas pensar que quizá algunos conceptos que has entendido siempre de una sola forma están influenciados por estas visiones. Y vale la pena considerar, oye, ¿por qué siempre lo he visto así? O ¿por qué siempre lo he pensado así? ¿Por qué siempre he pensado que la sujeción o el tema de la autoridad implica una cosa? Por eso es que hay gente que dice, no, ¿cómo? La Biblia es súper machista, ¿cómo va a decir que la mujer se someta al hombre? Claro, pero eso es desde la interpretación moderna que le damos al sometimiento o a la sujeción. Exacto. Pero bueno, perdón, Ani. No. Me enganché. Y además vamos a seguir ahondando en este tema en los siguientes episodios. Entonces está bien que traigamos a la mesa estas cosas para que estemos pensando en ellas. Y además, principalmente porque lo que queremos es que sea el Señor quien nos dé claridad sobre el tema y no la cultura. Exacto. Y no las filosofías, que son cosas buenas y que nos pueden ayudar y que hacen parte de la gracia del Señor. Pero lo que debe dictar la nota es su palabra. Lo demás es secundario. Bueno, sigamos con el siguiente capítulo de Génesis, que es donde aprendemos por qué estamos en este mundo como estamos. Entonces vemos en los versículos 14 al 19 cuáles son las consecuencias de lo que pasa cuando Adán y Eva desobedecen al Señor. Aquí lo que vemos es que empieza el Señor a dar 2 claras maldiciones y el resto son consecuencias de lo que sucedió. Y aquí quería resaltar esta parte de las maldiciones porque tendemos a tener una idea de que esas maldiciones son todas esas consecuencias que el Señor enumera en los versículos 14 al 19. Pero en realidad la maldición que el Señor dice en esos versículos son solo a la serpiente y a la tierra. En el versículo 14 el Señor dice, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Eso le dice a la serpiente. Y luego le dice al hombre en el versículo 17, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. La tierra. La tierra. No. Entonces muchas personas tienden a interpretar que la parte del versículo 16 que se refiere a las consecuencias en la mujer es una maldición. Y la parte al hombre, cuando se refiere a que le va a costar, que eso es una maldición. Y en realidad, pero no. Eso no es lo que dice el Señor. La maldición recae sobre la serpiente y sobre la tierra. La mujer, las consecuencias sobre la mujer en el versículo 16 son muy interesantes. Porque dice, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Esta es la versión, si no estoy mal, de la Nueva Versión Internacional. En otras versiones dicen, tus dolores en el parto se multiplicarán. No como que el Señor la maldice con esos dolores, sino que esa es la consecuencia de lo que sucedió con tu pecado. Sí, no que el parto es una maldición ni debe vivirse así, ¿no? Exacto, ni el ejercer la maternidad o la crianza. Lo que está diciendo aquí la palabra es que de ahora en adelante, desde ese momento en adelante, esa parte del mandato cultural de ser fructíferos y multiplicarse ya no va a ser algo que va a suceder, digamos que naturalmente, con tranquilidad, sin ningún tipo de problema, sino que ahora va a ser con frustración, con dolor, con dificultad. Y no necesitamos hacer toda una presentación teológica para comprobar que esto es cierto, ¿no? Sabemos que duele el parto, dar a luz duele,
generalmente es bastante difícil. Y además, más que eso, criar a los hijos es algo duro, es algo difícil. No viene naturalmente fácil. La segunda parte es donde empiezan a haber estos malos entendidos y tergiversaciones con respecto del rol de la mujer en la iglesia. Y es la parte de desearás a tu marido y él te dominará. Hay algunas interpretaciones principales sobre esta parte del versículo. Una es que aquí Dios está diciendo, digamos, prescribiendo lo que ha de pasar, que de ahora en adelante el hombre debe dominar a la mujer. Esa es una de las interpretaciones. Otra de las interpretaciones es que aquí lo que Dios está haciendo es describiendo lo que ha de pasar, que de ahora en adelante el hombre va a querer dominar a la mujer y a dominarla. Y creo que, por lo menos a nivel histórico, esto es bastante evidente. El hombre ha dominado a la mujer en la historia de la humanidad. Pero por otra parte también hay una interpretación de esa palabra que sigue, que es la parte del deseo, ¿no? Entonces, una de estas interpretaciones, que es la que suele utilizarse por el lado complementario, es que ese deseo es una tendencia de la mujer a querer dominar o superar al hombre. Y se basa en una interpretación más reciente, no es histórica desde el principio de la iglesia, sino más desde el siglo XX, de esa palabra deseo basada en Génesis 4:7, cuando Dios le advierte a Caín que su pecado lo está deseando y él debe dominarlo. Según esta interpretación, esas palabras están basadas en ese versículo del capítulo 3. Y entonces por eso muchos complementarios asumen que lo que está diciendo Dios acá es que la mujer siempre va a querer opacar al hombre, dominarlo, robarle su autoridad. Sin embargo, podemos hacer otra interpretación de esta misma palabra, porque esa palabra deseo únicamente se utiliza 3 veces. Ahí en el versículo, en el capítulo 3, en el capítulo 4, cuando Dios habla sobre el pecado de Caín, y luego en el Cantar de los Cantares. Y en ese contexto de Cantares, la palabra deseo se usa en el contexto del deseo de un esposo por su esposa. Lo que varias otras ramas del complementarismo y muchas ramas del igualitarismo asumen es que esta es una interpretación más adecuada, porque lo que vemos es que Dios le está diciendo a la mujer que ella va a desear a su marido, va a continuar deseando a su marido, lo cual hace parte de haber sido creada como ese ser. Y además, históricamente también vemos que es el caso, la mujer anhela casarse, la mujer desea a su esposo, pero lamentablemente esto va a estar contrapuesto con esta realidad de la frustración que acarrea el pecado, y es que va a doler tener hijos, va a doler criarlos, y el hombre va a querer dominar a la mujer, en vez de querer dominar y ejercer dominio, mayordomía, sobre lo creado. Ok, wow, qué interesante, Ani. Sí, yo creo que de ahí vienen todas estas diferentes posiciones, ¿no? Y lamentablemente, pues, no tenemos 100% claridad, pero sí tenemos estas pistas que nos ayudan a tener mayor claridad. Creo que es importante también, es que, perdón si lo repito mucho, pero es que creo que en este tema hay que tenerlo muy, muy presente, y es como no asumir que significa automáticamente una sola cosa, porque yo siempre que escuchaba esto, al menos así se me enseñó, era un poquito más como, sí, es que por eso ustedes las mujeres son unas rebeldes, porque aquí la Biblia dice que yo siempre leía tu deseo será contra tu marido, así era como la versión que lo leía o me la explicaban, y entonces tú tienes que pelear contra tu propia rebeldía para no rebelarte contra tu marido, porque tu marido es tu cabeza. Y todas las mujeres tenemos una tendencia pecaminosa, igual que los hombres, así que por supuesto sí, esto es algo que cada quien tiene que revisarse, pero es importante ver que, según lo que está contando Ani, o sea, no necesariamente esta es la única interpretación que existía, incluso todo lo contrario, esta tendencia del hombre a querer imponerse también. Y esto no se trata ahorita de feminismo versus machismo, para nada, es entender que son realidades que reflejan nuestro corazón pecaminoso, el de la mujer y el del hombre. Y no estoy diciendo que esta es la interpretación, o sea, que una de estas es la interpretación correcta, porque de nuevo no lo sabemos, pero sí podemos ver estas pistas, ¿no? Que las vemos evidenciadas en lo que somos, ¿no? Exactamente. Y además lo que también vemos es que
este tipo de diferencias, cuanto a que si la mujer tiende más a ser dominante, a querer usurpar la autoridad del hombre, este tipo de diferencias también existen en los mismos hombres. Sí. Y el pecado es igual de grave en la conducta de la mujer que en la conducta del hombre. Si tenemos en cuenta eso, tenemos en cuenta que fuimos creados con igual valor, que se nos fue dada la misma tarea, entonces la consecuencia de nuestro pecado, de la desobediencia, es de alguna manera la misma. Vamos a tender a ser igual de pecaminosos. Pero lo que el Señor quizás está haciendo aquí es una descripción de cómo se va a ver esas consecuencias pecaminosas tanto en el hombre como en la mujer. Pero hay más pistas, ¿no? A lo largo de la palabra. ¿Qué tal, Clarice, si empezamos a hablar un poco del Nuevo Testamento y particularmente de uno de los capítulos más complejos, que es 1 Corintios 14, y particularmente con respecto a la dicotomía que aparentemente esto supone versus lo que dice Pablo en 1 Corintios 11. Sí, y quizás antes de que tú empieces a hablar de eso, vale la pena que tú nos cuentes un poquito qué es lo que dice cada uno de estos capítulos. No tengo como tanto tiempo para leerlo porque queremos hablar de muchas cosas en este episodio. Pero básicamente me encantaría que tomaran sus Biblias en su teléfono o la versión física que tengan y se vayan a 1 Corintios 11 primero. 1 Corintios 11 es un capítulo que comienza describiendo la participación de la mujer en la iglesia, ¿no? No lo voy a leer, pero más o menos a partir del versículo 5 dice, ¿no? Que la mujer que tenga la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Aquí básicamente Pablo en los versículos siguientes lo que hace es como un poco organizar la forma en la que la mujer y el hombre también, porque lo dice al principio, van a participar como en el culto público, ¿no? Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte el cabello, porque es deshonroso para la mujer cortarse el cabello. Esto tiene una razón histórica, una razón muy del contexto de ese momento, así que podríamos, Ani, en el futuro hablar un poquito de este tema de si hay que cubrirse para orar o para profetizar. Sí. Pero bueno, para que sepan que eso está allí, eso es lo que está pasando en 1 Corintios 11, pero básicamente vemos un Pablo regulando la participación de la mujer en la iglesia, cuando ora o cuando profetiza, y en unos segundos vamos a estar hablando de qué significa realmente profetizar y cómo debemos entender el ejercicio de este don espiritual. Entonces vemos más o menos a grandes rasgos que esta es la situación de la participación de la mujer en 1 Corintios 11. Pero luego nos vamos a 1 Corintios 14, ahí mismo, 3 capítulos después, versículos 34 y 35, y pareciera que nos encontramos con una contradicción, que ya vamos a ver que no es tal, porque el versículo 34 del capítulo 14 dice: las mujeres guardan silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Aquí hay pues más versículos a continuación, pero ¿cómo es esto de que Pablo está regulando por una parte cómo va a orar y cómo va a profetizar la mujer en la iglesia? Y está hablando públicamente porque le está inclusive demandando que se cubra la cabeza. Y en el 14 dice, no, pero usted se permanezca en silencio. O sea, complicado entender esto. Esta parte que tú recalcas de que es un poco complicado es lo que nos debe dar una primera advertencia o una primera pista sobre qué debemos pensar sobre estos versículos, porque no hay 100% claridad sobre el tema. Y si recordamos cuando hablábamos en nuestra temporada anterior, esto quiere decir que esto no es un tema primario, esto no es un tema del evangelio, de la salvación, de quién es Dios, de quién es Cristo, es un tema secundario, y por lo tanto no debemos asumir que tenemos que tener una posición inamovible y una posición de si mi hermano piensa diferente, mi hermano es un pecador o un hereje. Exacto, muy importante eso, Ani. Y además eso nos debe hacer pensar que deberíamos aproximarnos a estos versículos con mucha humildad, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él guiándonos a su verdad, pero también entendiendo que durante los miles de años del establecimiento de la iglesia, si no ha habido un consenso, yo no tengo por qué asumir que tiene que haber un consenso ahora
sobre ese tema. Ujú. Y tengo que tener un corazón humilde de reconocer que puede existir diferencias sobre la interpretación de este versículo, así como existen diferencias sobre la interpretación, por ejemplo, del bautismo, o pueden haber diferencias con respecto de cubrirnos la cabeza. Cuando estemos con esa tentación a tildar a quienes piensan De una vez. diferente, de herejes o de errados o equivocados, paremos ahí mismo, pongamos un momento de oración y de reflexión y le pidamos al Espíritu Santo que sea Él guiándonos a toda verdad con un corazón humilde y respetuoso de los demás. Sí, yo he escuchado desde que yo publiqué un estudio sobre esto en YouTube, nunca en la historia de los videos que he publicado he recibido más insultos en los comentarios, y de verdad muy feos, ¿no? O sea, obviamente hay algunos que borro porque son cosas bien ofensivas, como cuando abordé este tema, porque hago un poco esta explicación, ¿no? Quizá hay otras cosas que abordo con más profundidad, y bueno, esto no es para venir a quejarme de YouTube aquí, pero es una buena reflexión acerca de lo que Ani me está diciendo, porque, bueno, primero parece que la gente no escuchó el video, ¿no? No se pone a pensar en lo que estoy compartiendo, pero es como... ¿qué? Voy a decir como lo más suave que me han dicho. Lo más suave. Esta mujer está loca. ¿Acaso ya no he leído 1 Corintios 14 que dice que la mujer tiene que callarse y que tiene que someterse a su esposo como dice la ley? Y ya, o sea, no hay como más debate, ¿no? Bueno, aparte de que el corazón de estas personas creo que no pareciera venir desde el mejor lugar, es como importante llegar a estas conclusiones. O sea, si tú quieres llegar a una conclusión, pero por lo menos tienes que saber que otras posiciones existen y existen por una razón tan evidentes como que 3 capítulos antes Pablo está diciendo, está regulando la participación de la mujer en la iglesia, ¿no? Y 2 puntos que quería resaltar acá, que me parecen bien interesantes y no quiero que se me escapen, es, no podemos dejar de tomar en cuenta que sí, esta es la palabra de Dios, esto nos aplica igual hoy que hace 2000 años, por supuesto que sí, pero aquí Pablo también le está hablando a una iglesia histórica, una iglesia que tenía problemas específicos. Y acuérdense que esto es una carta que él le mandó a la iglesia para abordar sus problemas y para decirles qué hacer, para ayudarles a poner orden, ¿no? Dirigido a él por el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, ¿por qué insisto en que es importante esto? Porque el contexto al que le está hablando a la iglesia de Corinto es un contexto en donde venían de ser parte de una cultura que giraba en torno a la adoración a la diosa Diana o Artemisa. Y esto tenía muchas implicaciones porque las mujeres eran sacerdotisas, tenían una participación en su culto bien activo y tenían este montón de distorsiones de la vida, del mundo, de la relación entre mujer y hombre. Y muchas de esas personas llegaban nuevas a una iglesia donde Pablo vio la necesidad de poner orden. Y cuando uno revisa pues los documentos históricos o los estudiosos que hacen referencia a de qué se trata 1 Corintios 14, dice, es que aquí Pablo estaba regulando la situación de mujeres que querían rebelarse o decir, incluso estaban tratando de mezclar las creencias del culto a Diana con el cristianismo. Entonces, esto también, y digamos, no estoy aquí afirmando que esto está aquí solamente por esto y que deberíamos descartarlo hoy en día. No, hay que prestarle atención porque esto tiene un sentido, lo que está diciendo Pablo, pero también tenemos que entender estas afirmaciones tan categóricas que está haciendo Pablo querían resolver un problema. De hecho, este mismo capítulo termina con un versículo 40 que está diciendo esto, pero que todo se haga decentemente y con orden. O sea, él está aspirando acá no a aminorar a la mujer o a ponerla detrás en una cocina a lavar los platos. Aquí lo que está aspirando es que haya un orden y que haya un respeto, pues una sujeción en el orden familiar que participa en la iglesia. Y lo último que quería como mencionar de esto, que me parece hiper interesante, es que este final del versículo 34 nos manda a nosotras como mujeres a sujetarnos, como también dice la ley. Y uno dice, no, la ley dice que la mujer se sujete a su esposo o al hombre en general, pero resulta que la ley a la que se está refiriendo esto no es una ley, no es la ley de Moisés, no es una ley que dice, sí, la mujer debe vivir sometida al esposo. Exacto, no es un mandamiento. Básicamente está hablando de Génesis 3:16,
donde se habla de esa sujeción de la mujer a su esposo. Aquí hay varias interpretaciones y varias posiciones, no voy a promover una u otra, pero que sepan que este argumento, entendiendo, aquí además, chicas, aquí hay acuerdo entre personas, maestros, pastores, que tienen distintas posiciones. Creo que me estoy enredando un poco y me voy a explicar mejor. A pesar de que un pastor sea complementarista o igualitarista, o un maestro o alguien que establezca una posición sobre el tema, hay acuerdo entre, al menos entre todas las fuentes que yo leí, que la ley a la que se está refiriendo Pablo es Génesis 3:16, que quiere decir que la sujeción de una mujer con respecto a su esposo. Entonces, esto nos da un argumento que nos permite debatir un poco aquellas posiciones que plantean que toda mujer tiene que estar sujeta a todo hombre. Porque esto básicamente, y quizá esto forma parte de algunas posiciones complementaristas radicales, plantean que una mujer, por ejemplo, no puede nunca estar en una posición de autoridad sobre un hombre en ninguna esfera, no solamente en la iglesia, sino que en general. O sea, por ejemplo, yo no podría ser jefa de un hombre. Y esto es como parte de las posiciones más radicales que hay. Fuera de la iglesia, exacto. O que inclusive todo hombre de la iglesia tiene autoridad sobre toda mujer de la iglesia. Pero realmente sí encontré bastante acuerdo, una coherencia, una consistencia entre las distintas posiciones de maestros y de estudiosos de la palabra, que sí dicen no. O sea, aquí Pablo se está refiriendo a la ley y es de la sujeción de la mujer en cuanto a su marido, no en cuanto a todo hombre existente en la iglesia, ¿no? Y simplemente se los dejo para que lo piensen un poco, ¿no? De nuevo, estas interpretaciones tienen otros matices, tienen otros temas que van incluidos aquí, que los complementaristas y los igualitaristas desarrollan, y es interesante realmente visitarlos. Pero todo esto tiene un efecto práctico, que es quizá lo que más queremos tocar en este capítulo, en este episodio, y es que, por ejemplo, si esto es así, esto significaría que esta prohibición de la mujer a ejercer algún tipo de autoridad sobre el hombre está supeditada a la aprobación de su esposo. Entonces, por ejemplo, si una mujer quisiera enseñar, esto fue un argumento que leí, les debo la fuente, pero vamos a tener un listado de fuentes en las notas de este episodio, pues siempre y cuando su esposo apruebe que la mujer enseñe, pues estaría bien, porque ella lo está haciendo en sujeción a su esposo. Pero bueno, yo sé que esto es debatible, yo sé que no todo el mundo piensa así, pero quería como alimentar un poquito el flujo aquí de pensamiento y de ideas que, si creemos que una verdad bíblica o si entendemos el contexto, pues tiene que tener unas consecuencias prácticas en cómo ejercemos este tipo de situaciones. Bueno, la conversación está buenísima, pero se nos ha extendido un poco, entonces vamos a pausar por el momento aquí y los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de este primer episodio sobre el rol de la mujer en la iglesia de nuestra segunda temporada de Teológicamente Prácticas. Muchas gracias por su apoyo. Si les ha gustado el contenido de nuestras conversaciones hasta el momento, por favor déjennos un review en la plataforma donde nos escuchan. Y por supuesto, las invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook y seguimos en sintonía para la segunda parte. Esto fue Teológicamente Prácticas.